Entonces tienen que sacar un poquito de, ¿no? Y hacer la clasificación como nos ha hecho la primera semana la profesora Najama. Ahí tienen, miren ustedes, el hierro que se supone que ya lo han tocado. ¿En dónde está el hierro? En la hemoglobina, en el grupo hemo, en los quelatos que les voy a enseñar hoy día. Miren, esto que está acá es el pirrol. ¿Sí? Miren, tiene como 5, como un ciclopentano. Un pirrol, 4 pirroles forman la porfina y cuando se junta el hierro forman la protoporfirina o lo que en sí es el grupo hemo. Entonces la hemoglobina que tiene una estructura globular, tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y está pues en los eritrocitos. Habíamos visto que el color de los eritrocitos era scintillante, pero si tenían carboxihemoglobina se convertía en marroncito, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que ver. También tenemos la forma como ion férrico, ¿sí? Que generalmente en las espinacas, en el huevo, ¿no? Y también tenemos de origen animal en la sangre, en la carne, que tanto se recomiendan, hasta galletas hay con sangrecita, ¿sí o no? Entonces, para justamente prevenir la anemia que tiene mucha importancia en el cuerpo. Ahí tienen la ferroproteína, la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, la transferrina, la ferritina y la hemosiderina. Entonces, generalmente así está en el organismo humano y ahí tienen la concentración de hierro en miligramos. Miren que es miligramos. Entonces, ahí tienen ustedes las deficiencias de hierro. Como el médico apenas ve el relojito y ya sabe que está amarillito, o sea, anémico el hecho. O sea, el primer indicio, el primer síntoma que mira un médico para ver si tiene anemia o no, es su ojito, el color de sus ojitos. Entonces, como ven, ahí tienen a las diferentes partes del cuerpo, las obstetrices debieran explicarnos bien esa diapositiva. Como, fíjense, un tiempo de mínimo de 2 a 3 minutos, ¿sí? Es muy importante para la vida del recién nacido. También tenemos el zinc. Miren el zinc, cuántas enzimas, es cofactor de cuántas enzimas. Miren lo amarillo, lean lo amarillo, ¿qué dice? 200 enzimas, aldolases, nitrogenasas, estearasas, peptidasas, la aromatasa alcalina, la anhidrasa carbónica, la superóxida dismutasa, el ARN, el ADN, todas están implicadas, ¿sí? En nuestro funcionamiento del organismo. Entonces miren qué importante es el zinc, que lo van a explicar en el grupo 1B, me imagino. Ahí va un adelanto, ¿no? ¿Qué es una proteína? Miren, su sitio activo ustedes lo van a ver. Igual se absorbe igual que hierro en el duodeno, ¿no? Entonces se excreta por las células, es un secundario. Miren, ahí tiene una función. Miren dónde es el zinc, miren cómo se agarra como dedito, pero le llaman dedos de zinc. Miren, así como un pedazo, con 4 tamañitos del sitio activo, 1, 2, 3, 4. Por eso le llaman, ¿sí? Esas proteínas, la forma, ¿no? Le llaman zinc fingers, ¿no? Porque tienen esa forma en su estructura. Entonces, los que van a hacer la exposición del zinc igual, ¿no? Es importante que tomen interés en las proteínas, el sitio activo. Ahí ven, miren, les he puesto, de acuerdo a esto, todos los elementos tienen un requerimiento, porque no todos necesitan lo mismo. Si el feto necesita una cantidad, el adulto otra cantidad, el joven de ustedes otra cantidad, a mi etapa de vida otra cantidad, o sea, todos no necesitamos la misma concentración y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el requerimiento mayores de 60 años, 12 miligramos, hasta ustedes están acá, 12 miligramos, de 14 a 17 están ahí ustedes, 16 miligramos, y así la cantidad requerida, ¿sí? De requerimiento de estos elementos tan importantes, porque miren a la izquierda cómo participa en todos estos metabolismos, ustedes lo van a ver en biotina. Entonces, la persona que hace así, por favor, tiene mucho que hablar referente a esto, solamente una introducción. ¿No? Ya les he dicho que está en esto y acá les he detallado un poco. Está en el sistema bicarbonato, también tenemos nosotros ahí una enzima que es la anhidrasa carbónica, que su cofactor es zinc. ¿No? Entonces, acá tenemos muchas enzimas donde el sitio activo es el zinc.
manifestando su deficiencia, yo quisiera que así me muestres. Si ustedes me dicen dermatitis, muestren una imagen, cómo se manifiesta en un niño la dermatitis. Entonces, si ustedes lo buscan, dermatitis del niño, por el interés, que van a ver las imágenes, los videos y todo lo demás. Entonces, complementen así su problemas de deficiencias o de exceso, ¿sí?, de estos elementos. Después tenemos el cobre. Miren, el cobre, aunque brille por oro, lo que es cobre también es muy importante porque es cofactor también de la superóxido dismutasa y de otras enzimas, ¿sí?, que van a participar, ¿no?, en el desarrollo, en la captura de radicales libres. ¿Sí? Se le llama cuproenzimas. Por ejemplo, el citocromo C, que es muy importante en el transporte de electrones. Acuérdense ustedes la cadena de electrones para producir ATP. Miren, acá en la dopamina. Eso que tiene que ver con el estrés. La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina son las catecolaminas que tienen que ver con el estrés. Acá igual, miren. Entonces, la formación de elastina, de colágeno, también tiene a la lisiloxidasa, que es dependiente de cobre. La tirosinasa, la celoplasmina, el factor 4, tiene muchas funciones como cofactor de cuproenzimas, el cobre. Y la enfermedad de Wilson y la enfermedad de Menkes tienen que ver con su deficiencia y su exceso. Por ejemplo, miren, la enfermedad de Wilson, sus ojitos se ponen así como un arco iris, ¿no? Entonces, eso es característico, ¿no? Y miren, tiene que ver con acumulación excesiva de cobre. O sea, el exceso de cobre, ¿no?, va a producir la enfermedad de Wilson. Y ahora van a ver ustedes otros. Ahí les he puesto abajito para que puedan leer también. Miren la enfermedad de Menkes. Tiene su cabello rizado, de color, entonces tiene que ver con la deficiencia de cobre. Menkes deficiencia, Wilson exceso. Entonces, hay características, como ya les dije, ¿no?, muchas, cómo se miren sus cerebros, como un cerebro esponjoso. Así como cuando hablamos de las proteínas, hay unas proteínas glión, ¿no?, que también me gustaría que vayan buscando información que tiene que ver con las vacas locas, una enfermedad que el cerebro se nos logra. O sea, y el manganeso también es muy importante. Miren en qué grupo está el manganeso antes de las triadas. Manganeso, magnesio, bueno. Ahí tenemos el manganeso, ¿no?, que miren en cuántas enzimas participan, con factor de cuántas enzimas. O sea, estos oligoelementos no solo participan en una enzima, sino en muchas enzimas. Entonces, cada una tiene un funcionamiento diferente. Entonces, es un resumen de las enzimas que pueden trabajar, pero cuando ustedes hagan bioquímicos, tengan más interés, en cada una el mecanismo es diferente. Todas son conductores, pero el trabajo que hacen, la función que cumplen es diferente en cada caso. Ahí tienen también la absorción, cómo se absorbe, ¿no?, la transferrina, que es una proteína. Y ahí tienen ustedes aquí, eso ya lo conocemos, porque siempre les pongo. Para captar radicales libres, cuando el peróxido se convierte por dos rutas, una es cofactor. ¿De cuál ruta? De la catalasa, de la glutatión peroxidasa. De la glutatión peroxidasa. Es cofactor del selenio de la glutatión peroxidasa, que capta radicales libres, ¿no? Entonces, ese selenio es muy importante en ese trabajo. Miren, ¿no?, es cofactor de lo que se llama selenoproteínas. O sea, no solo una enzima, miren, la glutatión peroxidasa. ¿Qué más? En la mitocondria, ¿no?, hay diferentes isoformas, se llaman, ¿no? Entonces, tenemos diferentes funciones que tiene el selenio como cofactor. Y ahí miren ustedes la enfermedad de Keshan, la enfermedad de Kashin-Tech, miren, ahí justamente tiene ese nombre porque ahí se le ha descubierto en todos los puntitos rojos, ya se veía como la deficiencia, ¿sí?, en humanos, que está descrita en esta localidad, de ahí viene su nombre, ¿no? De ahí arrastra el nombre de la enfermedad porque ahí fue donde se descubrió. Entonces, lean en qué consiste la enfermedad de Keshan, por ejemplo, saquen videos de eso, que les va a servir para comprender, ¿no?, la deficiencia y el exceso de estos elementos. Miren, ahí tienen, como ya de chiquititos, sus puestitos de forma, miren sus huellitas, ¿no? Entonces, generalmente va a venir, miren, se quedan chatitos,
no se necrosa su cartílago porque se deforman sus huesos. Entonces esto es bien terrible, esa enfermedad medial en China. En el 35 fue el problema en ese sitio, y la disminución de glutamato peroxidasa trae un aumento del exceso oxidativo, y una injuria del miocardio, el estrés, ustedes han dicho, el estrés oxidativo, eso es lo que genera, ¿no? Y va a haber estos problemas por su deficiencia. Ahí tienen el cobalto, que es lo que vamos a ver hoy día en la vitamina B2, en la anemia perniciosa. El cobalto está como cofactor de lípidos en esta vitamina B2 que está acá. Y en otras también, en otras enzimas. Como ven, ahí tenemos la cianocobalamina, ¿sí? Ahí está el cobalto, ¿sí? Con un nucleótido de adenina, ¿sí? Por eso se llama cianocobalamina, y en el sexto sitio de coordinación lleva cianuro. Entonces participa como cofactor, no como cofactor, como componente de la cianocobalamina, pero cofactor de lípidos generalmente. Y su deficiencia es la anemia perniciosa. Mortal. El molibdeno también es importante. Miren, chicos, aquí me toca el grupo molibdeno wolframio, que está en el grupo 6, ¿no? 6. A ver, 3, 4, 5, 6, 6. El 7 manganeso, el 8 hierro, cobalto, níquel, romero, acero. Entonces, ese molibdeno también es importante, porque también tiene varias fuentes, en la leche, en las vísceras, en las legumbres. Eso los nutricionistas deben saberlo de memoria, porque ellos son los que tienen que saber. Siempre se sabe qué proteínas tiene el trigo, el maíz, pero miren, esas. ¿No? Tenemos que saber esos cofactores porque son útiles y necesarios en la ruta de la biosíntesis de todas las rutas metabólicas. Entonces debe saber dónde se encuentra el molibdeno, porque es raro saber que el molibdeno es en la leche, en las legumbres secas, en las vísceras, en los cereales. Entonces tienen que un poquito repasar esa parte también. Ya saben, el yodo sí es conocido, ¿no? ¿Cómo consumimos el yodo? Debemos consumir el flúor, pero como somos países pobres consumimos el yodo, ¿no? En otros países, así como tenemos la sal, ellos tienen sal fluorada, no tenemos sal iodada, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas. Y el yodo es muy importante porque la deficiencia que produce, y hay muchas patologías. ¿Cuál es la especialidad médica que cura la tiroides? Endocrinología. El médico endocrino. Entonces, ustedes ven que tienen su guacamole, hinchadita, su garganta, su persona ya tiene bocio. ¿No? Y bueno, fuera que esté embarazada, si tiene esos problemas, su niño sale cretino. A veces nosotros decimos cretino por insultar, ¿no? Pero cretino es un tarado, y aún más que tarado también. Entonces, qué triste, ¿no? Que solamente por deficiencia de ese alimento, que está común, que ustedes pueden hacer una ensaladita de sábila, comerlo porque ahí da el yodo natural, o pueden comer un poquito de sal, o pueden buscar ayuda si un niño está enfermo, porque eso no tiene remedio, eso es para toda la vida. Entonces, miren, hay requerimientos, también es importante que más o menos se familiaricen en cada uno de estos elementos, dónde están y cuándo se requieren, al menos por etapas. No se van a memorizar. No, nadie va a memorizar esto, pero que lo lean. De repente alguien tiene un interés especial porque su mamá, su abuela, su tía tiene voz. Entonces, ¿cuándo se requiere? ¿Dónde se encuentra? Ustedes son profesionales de salud, deben saber. Entonces, ese yodo también es muy importante. Y la deficiencia de yodo, miren, antes se hablaba, ahí tienen los niños que tienen el cretinismo, que les decía yo, el bocio, miren cómo se su garganta hinchada, sus ojos así. Entonces, las fuentes ahí les he puesto de amarillo. Y eso tienen que, así de fácil nomás, porque nosotros ya todas las rutas metabólicas la verán en su debido tiempo. Miren el flúor, lo que tienen, que comen exceso de flúor. Recuerden que había personas que vivían en lugares donde el agua es subterránea, entonces tienen fluorosis dental. Algunos dicen que los de niños que están en exceso de calcio también tienen esos problemas, ¿no? Porque hidroxiapatita, fluorapatita tiene relación. Entonces por eso tienen esos problemas de... Luego ahí tienen el flúor, su metabolismo, sus fuentes, las infusiones del té, por ejemplo, el agua clorada que les dije que debería estar en que sean esto
alimentos que tienen este elemento que es importante. Hay fórmulas lácteas, tabletas, la pasta dental, ¿no? Hay una serie de sustancias que pueden ver. Ahora nos toca los pesados, como antipáticos, lo que siempre están, lo que contamina. ¿Sí? ¿Quiénes son los metales pesados? Cobre, plata, mercurio, cadmio, plomo, arsénico, y son los pesados los que nos dañan mucho. Entonces, estos metales pesados, aquí me va a tocar, ya nos tocó los metales pesados, sí, han dicho alguien, ¿no? Plomo no les dije que hicieron nuevamente. ¿Se acuerdan que no explico nada de plomo? Y el cobre también, ¿qué hacen ellos? Ellos, nosotros, yo les voy a explicar en la pizarra que nuestras proteínas para funcionar tienen que tener carga positiva y carga negativa. Eso se llama switterio. Tienen que estar eléctricamente neutros. Pero cuando hay un exceso de cualquiera de estos metales, como él tiene valencia 2, va a captar 2 negativos, 2 iones negativos, ¿sí o no? Para neutralizarse. Entonces le quita a la proteína la carga negativa. Pasen, pasen. Entonces le quitan a la proteína la carga negativa. Entonces el switterio, cuando viene el sustrato a unirse, ya no hay carga negativa. Acuérdense que según sea el sustrato más las enzimas tienen que unirse como ya la cerradura de la puerta, ¿sí o no? Si no tiene esa carga, ¿con quién se pega? Ya no hay unión. Y si no hay unión, no hay trabajo. De esa manera es la desnaturalización de todos estos, el trabajo que hacen estos animales, estos elementos. Cuando los animales se envenenan, por ejemplo, con mercurio, con arsénico, se les da leche. ¿Por qué? Porque la proteína de la leche, la caseína, tiene esas cargas y lo captura. No haces el juego, para eso sirve. ¿No? Pero cuando ellos están presentes van a trabajar a nivel de cualquier sustancia para captar. Cualquier carga negativa de donde esté, ellos la van a captar. Acuérdense que cuando estaba el peróxido de hidrógeno dando oxígeno más agua, si encontraba hierro 2, si encontraba cobre, rápidamente producía un electrón más y se formaba radical oxidrilo, ¿cierto? Entonces justamente porque ellos tienen esa función. Ellos rápidamente, ¿no?, se van a quedar, van a desnaturalizar las proteínas. Y ahí tienen ustedes el mercurio. Miren, el que me falta es el mercurio, que todavía falta esa exposición. Ahí tienen un pequeño avance. ¿Dónde se encuentra el mercurio? ¿Cómo nos contaminamos con mercurio? ¿Sí? ¿Qué tipos de mercurio hay? El mercurio 0 ya saben que es la minería informal, pero el mercurio 1, mercurio 2, ¿dónde se encuentra? ¿No? En los pescados. ¿De dónde vienen? Esas aguas que vienen de ahí se van al mar, y en el mar los pescados se alimentan, y ellos ya están contaminados y nosotros consumimos esos pescados. Entonces, ¿pero qué tipo? Hay mercurio también en las vacunas. Entonces, mercurio orgánico y mercurio inorgánico. ¿Cuál es ese mercurio orgánico? Pasen, llegan tarde, hemos dicho que ya no van a pasar después de 10 minutos. Cierren la puerta, cierren la abierta. Entonces, miren, hay mercurio inorgánico, ¿sí? de estado de oxidación +1, +2, es mercurio 0. Es bioacumulable. Tiene alta afinidad por los radicales sulfidrilo. Acuérdense que tenemos un aminoácido esencial que se llama metionina, cisteína y cistina. Capta esos sulfidrilos que enlace azufre de los glutáteos, por ejemplo, que tienen azufre. Entonces lo captan y ya no sirven, ya no funcionan, ya no captan radicales libres, no tienen función biológica. Entonces, sí, eso es importante que se conozcan. Ahí hay unas fuentes, ¿no? Ya saben, si rompen el termómetro, ya están inhalando el mercurio. Los médicos antes usaban el tensiómetro como mercurio, pero parece que ya ha sido reemplazado en los hospitales. Ellos no están usando ese tipo de mercurio. Y en las vacunas, un tiempo estaba de moda el pimerosal, o sea, que decían que accidentalmente, o los niños lo consumían, venía como conservante en las vacunas. No sé si hasta ahora siguen viniendo. Ahí dije los pescados, antes, ahora ya no, desde que hubo la luz halógena, el odontólogo va y te cuida en el mismo día, ¿no? Y te desinfecta la herida, la calle, con calor. Pero antes le tenían que poner una amalgama de mercurio, así se tapaban las muelas. No te dejaban eugenol, a los 2 días tenían que volver a ir para que no se amalgama. ¿No? Y miren los efectos que tenían.
Entonces, hay diferentes formas de contaminación del mercurio, y miren ustedes el mercurio ahí viene el metilmercurio de los pescaditos y nos va a afectar, ¿sí? Nos va a afectar, va a producir, ahí tienen ustedes, miren, y ahorita van a ver los agentes quelantes, les dije que todo lo que vamos a aprender ahorita va a remover a cualquier positivo, no solamente el mercurio orgánico, sino a cualquiera que tenga, ¿sí? Vamos a ver ahorita en la pizarra cómo la enfermedad de Minamata, igual miren, estos chinitos no sé qué comen, porque igualmente ahí se desarrolla o detectan bien a su población, que también sería otra opción, ¿no? De repente nosotros tenemos esos problemas, pero nadie sabe. Sin embargo, ellos, miren, ahí también tienen ese problema, miren ese niño, la enfermedad es congénito, o sea, viene, se acumula en el organismo y la embarazada ya tiene su hijo con esos problemas. Entonces, tienen que buscar, miren, ahí tenemos el plomo, que les dije que me hagan nuevamente. El plomo es el más contaminante que tenemos cerca porque somos un país minero. Entonces, ahí va a tener diferentes problemas. Ahí ese pues es un metal que tiene efectos bioquímicos, como va a competir con el calcio, ¿no? Acuérdense que el calcio tiene que ver con sol, tiene que ver con vitamina D. Cuando hagamos líquidos, decían que es la vitamina D, que es el calcitriol, que es el colecalciferol, la calcitonina, etc. Ahí tienen las contaminantes del plomo. Lo que tienen cargas, las baterías tienen plomo. Actualmente están siendo reemplazados estos caños, pero dice que en las quintas de cada árboles altos sigue habiendo estos caños. Entonces sigue habiendo contaminación por plomo. Bueno, nosotros no andamos con balas. Nosotros las balas de ustedes son los libros. Pero tienen la contaminación, por ejemplo, este es Loroya. Hay lugares, Cerro de Pasco, donde se va cambiando de lugar en lugar. ¿Y el Cerro de Pasco? Ahora hay sitios, hay lugares donde hay casas bonitas porque la mina saca el dinero y construye. Pero la ciudad ni siquiera produce pasto pequeñito, nicho, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? O sea, se va matando tanta contaminación que no produce ni siquiera las plantas silvestres. Entonces, miren, se ve así como un desierto del pasado. Entonces, ahí tienen ustedes como el plomo, ya les he dicho que quiero que vean cómo afecta el plomo y que me indiquen qué se llama esa enfermedad, qué se llama esta enfermedad, qué hace con los eritrocitos, cómo afecta esa intoxicación de plomo. Miren, a los huesos, si estamos diciendo que afecta el calcio, ya saben que los osteoporosis están de moda. Entonces, ¿cómo así lo captura? Por favor, aquí me toque calcio, ahí tienen las fotos para que me expliquen. Y en los que fuman cigarrillo, en la fabricación de cigarros está comprometido el cadmio. No solamente, ¿no?, en la naturaleza, sino, miren, ahí está, así se llama, así me enseñaron a mí todos los elementos de la tabla periódica. ¿Cuáles son su fórmula química y cómo se llama? Por ejemplo, el sulfuro de cadmio, o el sulfuro de manganeso, o la calcopirita, o la pirita. ¿Cuál es su nombre? A lo que los geólogos manejan comúnmente. No nos enseñaron cuál es su estado natural. Todos vienen así como estas piedritas, como estos óxidos están acá, así vienen. Y muchos no vienen solos. Entonces ahí más o menos les he puesto el cadmio, pero esos cigarrillos de la gente que fuma, ahí tienen fuentes. Miren, los champiñones, los mariscos, el cacao, las algas secas, sí son alimentos donde hay cadmio, ¿no? Ahora, los que miren cómo afecta al riñón, cómo afecta al pulmón, cómo afecta a los huesos, nos van a explicar sus compañeros cuando hagan. Ya saben que el aluminio, miren el aluminio que viene en los envases, cuando se aprietan los envases ya no deben usarlo. Cuando se aprieta la lata de atún ya no se debe usar ese atún. Cuando se aprieta la lata de leche y ya está apretada ya no se debe usar, porque contienen esos envases, estos elementos, que de ahí viene la contaminación. ¿Y ustedes cuántos usan esto? ¿No? ¿Cuántos usamos esto? ¿No? Entonces ahí vienen colorantes, miren, como por ejemplo, todos los colorantes ya no vienen con nombre. Por ejemplo, un colorante, el colorante que viene de la cochinilla, ácido carmínico, ya no se llama ácido carmínico. Lo rojo que se hace para pintar la boca, tiene plomo. Ahí las mujeres se pintan la boca cada media hora.
están comiendo el tronco. En este caso, miren, estos colorantes vienen con letras, ¿no? Por ejemplo, este colorante a base de aluminio se llama E173. Entonces, es así como en el mercado se conocen. Miren, ¿y para qué se utiliza? Miren, para decorar tortas. Para las tortas que nos vienen para los cumpleaños, ¿no? ¿Y dónde se acumula? En el riñón y en el sistema nervioso central. Entonces, las personas que han hecho aluminio debieron haber buscado, ¿no?, qué parte de nuestro organismo afecta la contaminación por aluminio, ¿sí? Ahorita que está buscando en la computadora, vamos a sacar la pizarra para que me lea un complejo. Estará avanzando, me imagino. Ahí tienen un poquito la toxicidad, cómo se acumula en el hueso, en los cerebros, en el riñón, etc. Y luego hacemos la química de combinación, que ya les he dicho que es la combinación de un ácido Lewis más una base Lewis, ¿sí? Entonces ahí faltan más elementos, que no solamente hemos tocado algunos metales pesados un poquito, nada más, porque como decían ustedes en posición, yo me puse un poquito. Es solo para complementar lo que ustedes quisieran que compartan con todos sus compañeros, porque cada mesa, cada alumno está buscando uno. Entonces, ¿por qué no pueden tener todo referente a ese elemento? Entonces, miren, eso les ya vamos a ver en la pizarra, un poquito más otra vez de esto. Tenemos que todos, miren, toda esta, aquí la serie electroquímica de ligandos. Todos estos son ligandos. Carbonilo, ciano, nitro, dipiridilo, etilendiamín, amino. Acá miren metil, apo, ¿qué dice? Por ejemplo, acá tenemos el oxidrilo, tenemos el flúor, todos los halogenuros, el tiocianato, o sea, él es nitrito y él es nitrato. Y todos los halógenos, o sea, son diferentes elementos, o sea, ligandos, que nosotros podemos utilizarlo en los ejemplos que estamos haciendo. Ahí ya más o menos es un ligando monodentado cuando regala un par de electrones, bidentado cuando en la misma molécula hay dos sitios de coordinación, y polidentado como en este caso que tiene 6 rayitas, 6 pares de electrones para donar. Cuando se juntan, miren, esta es la etilendiamina 2 con un cobre, se llama bis etilendiamín cobre 2. Este tetrafluor cobre 2. ¿Está bien? Esto ya hemos visto. Y aquí también hexa, miren, miren cuando hay dos formas para estos que están acá, ambidentados. ¿Qué significa ambidentados? Que yo puedo unirlo por el nitrógeno o puedo unirlo por el azufre, por ambos lados. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? A ver, miren. Dice, son en realidad ligandos que actúan como monodentados, pero de dos maneras diferentes. Poseen un tamaño demasiado pequeño como para ser capaces de donar electrones con ambos átomos a la vez. Y en lugar de ellos se enlazan de una manera u otra dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, los aniones tiocianato, o sea, el SCN, los aniones nitrito o el isotiocianato. Entonces, miren, puede ser así, S o puede ser con el E. Entonces, el nitrito dice que se puede unir a través del oxígeno y se denomina nitrito, pero si no lo hace a través del nitrógeno, se denomina nitro. ¿Está bien? El tiocianato, si lo hace a través del azufre, se denomina tiocianato, pero si lo hace a través del nitrógeno, se denomina isotiocianato. ¿Está bien? Entonces, eso hay que ver un poquito, y ahí tienen ustedes cómo también, cuando yo les haga estereoquímica, que hay un tema, pero estereoquímica, van a ver cómo se cumplen complejos también esta forma cis, trans, D, L, R, S, de lo que es este tipo de ligandos. Pero acá dice cis, dicloro bis etilendiamín, cloruro de cobalto 3. Cis, dicloro, ¿qué significa? Que los cloros están al mismo lado del plano. En este lado están, no. Cuando yo tengo una molécula de este tipo, vamos a ver posición axial y ecuatorial cuando les enseñe el ciclohexano. Entonces acá también la pueden escribir de esta manera. Cis, dicloro, miren, el cloro. Bisetilendiamín, ahí sale etilendiamín, hay dos moléculas de etilendiamín, cloruro de cobalto, o sea, acuérdense que yo les había dicho que primero se dice cloruro, ¿no es cierto? Y acá lo han nombrado en el medio, cloruro de cobalto 3, o sea, diferente nomenclatura. Ahí tienen, ¿no?,
varios ejemplos de cómo se escribe el complejo que nos venía a la pizarra, tienen más ejemplos, alguno de ellos puede estar mal, porque a veces le cambio acá y me olvido de cambiar, no se graba. Bueno, uno por lo menos estaba leyendo bien y decía, no, eso está mal, era que le cambié de ligar y no lo guardé. Entonces, ahí tienen los complejos del platino que son muy utilizados, pero tienen uno de ellos, el cis o el trans, solamente es bueno uno. ¿Cuál es bueno? El cis o el trans. ¿Cuál tiene más efectos secundarios? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el malo? A ver, lean esa diapositiva. ¿Cuál es el malo para el hombre? ¿Cuál tiene más efectos secundarios? El cis se usa actualmente para cáncer de colon, para cáncer de la próstata en los hombres. ¿Cuál es el que está usado regularmente? El cis trans. A ver, vean qué dice la diapositiva. Vean. A ver, el señor está con un laptop, lee. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. El cisplatino es un complejo que reacciona incluso uniéndose al ADN celular y causando apoptosis. Se utiliza como agente quimioterapéutico. En el tratamiento de diversos tipos de cánceres, incluyendo testicular, de ovario, vejiga, cáncer de pulmón, células no pequeñas y de cabeza y cuello. Sí, pero les he puesto por ahí los efectos secundarios, igual. Ahí les he puesto, yo me acuerdo, ¿qué dice? A ver. Nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad. ¿Cuál es el que sí me cura, pero me da igual, me afecta el riñón? ¿Cuál? El cis, el trans. Entonces, uno de ellos es más nocivo que el otro. ¿Sí? Ahí tienen ustedes, y actualmente se utiliza estos elementos para curar el cáncer. También me gustaría que existe ahora para los profesionales de salud lo que se llama la organometálica. Significa que es una rama que específicamente está viendo cómo estos clúster, ¿sí? O clúster, que es la unión de varios ligandos y varios metales, ¿no? No varios metales, sino que varios, el número mayor ya no uno, como hemos aprendido, sino miren cuántos cobaltos hay acá, 1, 2, 3, 4 cobaltos. ¿Cuántos carbonilos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonilos. Entonces varios ligandos y varios átomos del metal de transición van a formar un clúster. Entonces estos clústeres, ¿sí? Tienen igualito la nomenclatura, todo igual que los otros, pero obviamente con otras reglas. Ahí les he puesto creo de una. Ahí tenemos los quelatos. Ya les dije que el metal, cuando el metal de transición se junta con un ligando polidentado, es un quelato. Miren, acá tenemos los pirroles. Sí, la flechita acá dice globina y la otra flechita chiquitita dice oxígeno. Es la oxihemoglobina, la que lleva oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo. Entonces, esa hemoglobina que tiene 540 aminoácidos, 36 son histidina, por eso la hemoglobina es tampón biológico, ¿se acuerdan? Muy bien. Esa hemoglobina tenemos que cuando las personas no pueden producir la cadena beta de la hemoglobina, les da una enfermedad que se llama talasemia. Entonces, esa enfermedad generalmente, miren, hay que hacer transfusiones de sangre, pero ¿quién tiene plata para hacer transfusiones de sangre? Muy poco. La chola de Chabuca dice que se hacía, pero es así cualquier mortal como nosotros no tiene esa plata. Entonces ahora, después de muchos años, ¿sí? Se ha buscado con ligandos, así como estos, complejos, quelatos, como la desferrioxamina B, que se les da con. ¿Qué pasa con estos señores? Que cuando se muere el eritrocito a los 120 días, ¿qué tiene que pasar? ¿No? Todo lo que es estrella que está acá en todo como una estrella, se abre en una sola filita, en fila india. Los 5 pirroles así hermanitos, eso se llama bilirrubina. Entonces se elimina la bilirrubina ya como una molécula plana, por decir, ya no como estrella, sino de la manito. Entonces se elimina ahí como bilirrubina, el hierro también tiene que eliminarse, ¿sí o no? Pero ¿qué hacen los talasémicos? No pueden eliminar el hierro porque apenas gana, pierde, para irse de 2 a 3. Cuando se va a la derecha, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. Y cuando se oxida pierde electrones.
pierde un electrón y se pasa al hierro 3. Y como el hierro 3 es muy grande para eliminarlo, y se va acumulando y contamina y se muere por contaminación, por envenenamiento de la persona. Entonces, para ellos se ha visto que hay que capturar a ese hierro 3 y por eso se le da un quelato, pero con jugo de naranja, cosa que se hace ascórbico, reduce otra vez de hierro 3 a hierro 2 y esto lo captura con un pulpito. ¿Está bien? Entonces, eso se llama la beta-talasemia, que es muy conocida esta enfermedad para los señores que tienen problemas a nivel de hemoglobina, ¿no? Y se llama beta porque generalmente la enfermedad se llama beta-talasemia. Entonces, cuando se muere el eritrocito, se oxida el hierro. También los que trabajan haciendo conservas, lo que recomiendan que coman cebollita chilena. Esta clorofila que tiene magnesio, cuando sale el magnesio, no que ustedes han visto que esa planta que está ahí en la frente de la fotocopiadora se vuelve marrón en otoño, ya no es verde, ¿no? Igual que los higueros. Entonces, ese magnesio es reemplazado, se reduce, sale de ahí. Ya no es clorofila, ya no es el color verde de las plantas, ¿no? Sino es el color café. Igual cuando mucho se cocina la paleta china o cuando se fríe mucho para hacer el chaufa, ya no es verde, es marrón. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha reducido su clorofila. Se ha convertido en clorofílida, ya no se llama clorofila. Y ahí, ¿no? Miren, acá está la fotosíntesis para ver dónde se forma, cómo se forman los millones de las plantas. Hay diferentes tipos de clorofila, ¿no? Y la común es la que tiene acá un fitol. Miren qué cantidad tiene. Igualito que la hemoglobina, solo que una esquinita ahora tiene ¿de cuántos carbonos? A ver. 20, 21, 22, 23. Miren, RCOOR, etilnéster. ¿Sí? Y unas esquinitas son cambiadas, nada más. En vez de hierro, magnesio, ¿no? Ya no tiene los sitios de coordinación clorina ni oxígeno, pero tiene este fitol que es muy característico. Reemplazando los R's acá en este fitol, hay muchas clorofilas artificiales, ¿no? Que venden para dar color a los alimentos, para ver las gomitas de verdes que ponen los chicles verdes, todas esas cosas usan este tipo de clorofilas artificiales, porque no van a pasar pues natural, ¿no? Ahí tenemos la clorofilina que les estoy diciendo, miren, reemplazado por otro elemento. Por ejemplo, en este caso, con una sal de clorofila con sodio, con cobre, ¿sí? Ese anillo de clorofilina, ya sale el magnesio, entra otro, o el grupo fitil que les estoy diciendo, ese grupo largo de abajito, RCOR, ahí también hay la combinación o la adulteración, podemos decir. Entonces así se vende en el mercado, así se vende, porque se supone que esta clorofila es muy beneficiosa para el hombre, porque tiene actividad anticancerígena. Ahí tienen la vitamina B12, ya les había dicho que tiene en vez de oxígeno cianuro y en vez de globina tiene un nucleótido de adenina y que tiene muchas funciones. Miren ustedes que tiene funciones esta cianocobalamina, que es un quelato muy importante. Igual, les había dicho que el EDETA es el anticoagulante de los tecnólogos médicos para captar el calcio y lo capta acá donde dice con 6 manitos. Miren, hay varios EDETAs en el mercado. Hay CDEA, PDEA, TTNA. Entonces son diferentes, ¿sí? Con el objeto de mejorar las propiedades del EDETA se han utilizado algunos ligandos similares, como por ejemplo este ácido que se dice CCA, ahí está su nombre, ahí está su nombre, de cada uno de ellos le he puesto acá abajito, ¿no? Que tiene la misma función, le dan las aplicaciones que tiene el EDTA que conocemos. Los complejos pueden ser lábiles y pueden ser inertes, eso dependiendo qué fácil es encontrarlos por una reacción química en el laboratorio, ¿no? Hay algunos que se descomponen fácilmente, son lábiles, y otros son inertes. Por ejemplo, metales, las filiadas forman inertes, dependiendo, ¿sí? Vamos a ver las teorías de enlace, eso les voy a explicar en la pizarra. La TEP, la TCC y la TOM, les explico en la pizarra, ¿sí? Quiero que entiendan esto, que es bastante fácil. A ver, me van a decir, el zinc es un D10 diamagnético. A ver, anoten el completo y me dictan cuando yo esté en la pizarra, Anótenme. Ion
tetrahidroxi, miren acá. A ver, si no, acá nomás les explico. Luego les enseño la que miren acá. Tengo un complejo, ¿sí?, donde el zinc es un D10. Yo tengo que darle dos palabras, porque no les voy a explicar la química de coordinación, no es tan fácil. Esto no tiene que ver con vibración electrónica. Tiene que ver tipo de ligando y ubicación, ¿sí?, si es un complejo lábil o inerte, de campo débil, de campo fuerte, que no lo vamos a tocar. Miren, este zinc es un D10. ¿Qué significa? Que tiene 10 electrones en orbitales D, ¿sí? Por lo tanto, él, acuérdense, si, sopa, se da después del D y del S, sí, orbital S, ¿sí? Entonces, después del D, estos son los orbitales propios del metal. Pero cuando ellos se van a mezclar con 8 electrones que vienen de estos 4 hidroxilos, entonces tienen que mezclarse, ¿sí? Entonces, o los electrones, si hay espacio, se colocan acá, ¿no?, y utilizan estos orbitales, y como en este caso no hay espacio, van a utilizar los que están acá, el S y los 3P, ¿sí? Y cuando usan así sp3, entonces este complejo va a ser una geometría tetraédrica. Entonces miren acá, el ion tetrahidroxi sin 2 es diamagnético. ¿Qué significa? Que sus orbitales D tienen todos sus rentes apareados, ¿ven? Todos están con 2. Por lo tanto, para colocar sus 8 electrones ha usado el orbital S y 3 orbitales P. ¿Está claro? Eso le da una geometría tetraédrica. Miren acá, miren este. El níquel es un D8. Debo decirles yo, ¿es D8 o es, y si es o no diamagnético? El dato diamagnético para magnético, eso es un dato experimental. Cuando se está obteniendo un complejo, se lo pone a la acción de un campo magnético. Se aumenta de pesos que tiene electrones apareados, vibra, está desapareado, quiere aparearse, se llama paramagnético. Y si no, no dice nada, se llama diamagnético. Entonces, diamagnético, paramagnético es un dato experimental. ¿Está bien? En este caso es un D8. Pero miren, tengo que fijarme si es paramagnético o diamagnético. Dice que es diamagnético, le he puesto de amarillo. ¿Qué significa? Que en sus orbitales D los 4 deben estar, los 8 tienen que estar así apareados, miren. Si tiene 8, que yo estoy con la rayita roja viene acá. ¿Y me sobra cuántos? Un rente vacío D, ¿sí o no? En ese rente ya pongo un cianuro, o sea, 2 electrones. Pero debo poner 8 electrones. Entonces solamente voy a usar un rente D, solo 4, están los 8, ya los acá están los 4. Me queda uno, ahí coloco un cianuro. El otro cianuro en S y los otros 2 cianuros en P. Me ha sobrado un P vacío, ¿sí o no? ¿Qué hibridización tiene? DSP2. ¿Y qué geometría? Ya no tetraédrica como el otro, sino va a ser cuadrada plana. ¿Dice por ahí? No dice. No dice, ¿no? Entonces, cuando tengo hibridación SP3, tetraédrica. Cuando tengo hibridación DSP2, cuadrado plano. ¿Está bien? Está fácil, ¿no? Muy bien, así me gusta, que rápido nomás entiendan. Ahí tenemos eso. A ver, miren acá. Tenemos el cobalto. Eso lo escribo en la pizarra, ¿les parece? Ya, después te quedas en la pizarra. Eso es la TEL. ¿Qué dice la TEL? La TEL dice todos los complejos, Pauling, así que el de la electronegatividad, que también saca su teoría, él es un químico muy reconocido, le dan premio Nobel, ¿no? Pero fracasa con su TEL, ¿se acuerdan? Igual fracasa que en complejos. Fracasa porque solo llega hasta la hibridización. Ya no puede explicar más. Entonces, él dice que yo para saber qué es este complejo, necesito saber si es paramagnético, ¿sí o no? Y también necesito saber cuántos electrones tiene el cobalto en orbitales D. En este caso tiene 6. Yo ya les he dicho que estos son D, ahí están los 6. Tiene orbitales S y P, pero necesito yo 12 redes, 6 redes para colocar 12 flúor, ¿sí o no? Entonces ahí digo, miren, como es paramagnético, nadie se mete con sus orbitales D, es paramagnético. Entonces yo voy a utilizar 12 electrones en S. ¿Dónde más, niña? No me duele más. ¿Qué más? ¿Dónde más podemos usar? Si los D están ocupados,
vamos a poner para 12 electrones, 2 en S, 6 en P, y en el siguiente nivel 4D, me sobran 3D, por eso esto se llama, la ionización es sp3d2, con orbitales D externos se llama, ¿está bien? sp3d2 con orbitales D externos. ¿Se respeta el principio de Hahn? Sí, cuando es paramagnético. Se respeta Hahn, es decir, se va a llenar los orbitales D uno por uno, así como acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Miren el otro. Ahí dice el otro ejemplo. Ahora es un diamagnético. También es cobalto, también es de 6, pero ahora es diamagnético. ¿Qué significa? Que sus orbitales D tienen que estar los rentes apareados. Entonces miren acá, como tengo 6, solamente puedo usar 3 rentes, ¿sí o no? ¿Sí? Me sobran 2 rentes para colocar 2 amoníacos. En el S, el otro amoníaco. Y los otros 3 amoníacos en PPP. ¿Qué ligación es? De 2sp3. Se le llama como orbitales internos. Porque estoy usando orbitales del metal. ¿Está bien? ¿Se respeta Hahn? No se respeta Hahn. ¿Por qué? Porque yo tengo que acomodar, como es un D6 y es diamagnético, tengo que acomodar solo en 3 rentes. ¿Está bien? Muy bien, ahí tienen más ejemplos, miren. Dice ahí en ese complejo, acá, ¿no? Igual, de 2sp3. Es lo mismo que el anterior, pero está mejor explicado. Y la TCC, ¿qué dice? Miren, la TCC tienen que leer todo esto, pero en sí, los orbitales del metal se dividen en 2 grupos. Uno se llama T2G, que se llaman estos de acá. DX y DX, de y Z se llaman T2G. Y estos dos que son más, o sea, ¿qué dice la teoría del campo cristalino? Que el enlace en complejos es iónico. ¿Qué decía Pauli en la TED? Que es covalente. Fracasó. Sin credibilizar. ¿Qué dice ese caballero? Que esta es la teoría del campo cristalino para todos los cristales. Que el enlace es iónico, también fracasa. ¿Por qué? Porque solo es capaz de ver que hay o sea, cómo están afectados cómo afectan, ¿no?, los ligandos al metal central. Pero no puede explicar más, ¿no? Entonces dice, bueno, acá estos se llaman no ligantes, están dirigidos entre ligando y ligando, no le afectan al metal, se llaman no ligantes. No se meten. Sin embargo, estos dos, sí, estos sí son directamente, ¿no?, energéticamente afectan al metal. Y separan 2 grupos, T2G y EG. Eso hace, y luego mide, entre ellos hay una diferencia de energía. Esa energía se llama 10 de Q o delta. Eso hace la TCC. Separa los orbitales del metal y dice cuál afecta directamente al metal y cuál está entre ligando y ligando no se mete. Y luego mide la energía que hay en esos orbitales, esos 2 grupos, se le llama delta o 10 de Q. ¿Está bien hasta ahí? Y luego va a venir la TOM, que va a usar las 2 teorías anteriores. Y eso les voy a explicar en la pizarra para que si no nos vamos a perder. Eso hace esto es el delta. El no es paramagnético chiquitito es delta, por eso viene. Va a respetar Hahn. 1, 2, 3, 4, porque puede saltar hasta ahí. Pero miren en el diamagnético, no puedes larga delta de G. Esa distancia que hay de T2G a EG es larga. Comienza 1, 2, 3. ¿Quieres saltar? No puedes. Energéticamente hay una barrera muy alta. Se queda más bajito por eso el diamagnético. ¿Está bien? Muy bien. Ahí tenemos la TOM, que les voy a explicar un poquito en la pizarra. Me van a hagan un link para que me expliquen cuál es esto es lo que les he hecho para cada uno. Eso hacemos en la pizarra. Ahí acuérdense, miren, para los clúster, existe una regla, la geometría de Weyl-Lauters, que dice B es igual a 1 medio 18Nn. ¿Quién es N? En este complejo, miren, 4 hierros, 12 carbonilos, 1 carbono, elevado a la menos 2. Dice, tendría 62 electrones de valencia, por 4 por 8, 32. Y 12 por 2 más electrones del carbonilo más 4 electrones del carbono y 2 electrones de la carga. De ahí salen 62. Entonces dice, utilizando la fórmula, el número de gases B va a ser igual 18 por 4, 18 por 4, 4, N chiquitito es el
número de átomos metálicos, ¿sí? Menos 62, que es el número de los ligandos, ¿sí? Entre 2. Y ahí salen, ¿no?, los enlaces, metal-metal son 5. Eso le corresponde, así como le dije yo, 2 lineal, 3 diagonal. En este tipo de estructura, 5 es mariposa. Y acá les he puesto varios modelos, así es la mariposa, así son las geometrías de estos rastros. No nos vamos a tocar mucho, ahí tienen ejemplos, ¿no? Ahí tienen más ejemplos para que el que tenga interés pueda buscar esos links y pueda ver. Ahí hay algunos ejemplos como esos, como lo de, seguro en algún repaso los he marcado. Si ustedes me dicen ahí, saquen el ejemplo y les leo la pizarra. Un poquito de iones. Hemos hecho nosotros la ionización del agua, ya saben que el agua se ioniza con oxidrilo, ahí tienen ustedes la, o sea, tenemos, a ver, ¿qué cosa hay? ¿Qué es un ion? Es un ion con carga positiva y negativa que trabaja en varias, para explicar el comportamiento de los iones. Hay varias teorías. Una de ellas es la de Barker-Reynolds. Otra, cuando una corriente, acuérdense que corriente es flujo de electrones. Los negativos tienen que ir al ánodo y los positivos tienen que ir al cátodo. Pero en esa carrera, dice Arrhenius, que no caminan solos, porque acuérdense que si yo tengo carga positiva, voy a unirme a cualquier negativo que esté a mi alrededor. Entonces, cuando yo estoy caminando, estoy jalando al negativo, y el negativo jala al positivo. Entonces, por eso es que las soluciones diluidas conducen mejor la corriente que las concentradas. Porque es como una carrera de cosas. 100 quieren correr de acá a ese polo positivo y 100 al polo negativo. Entonces, como son 100 con 100 se chocan, ¿sí o no? Y no pueden conducir la corriente. Sin embargo, si fueran 20, caminan, corren rápidamente porque tienen más espacio. Eso dice Barker-Reynolds, que las soluciones diluidas conducen mejor corriente que las soluciones concentradas, porque la teoría del arrastre explica de esa manera la conducción de corriente. ¿Está bien? Eso dice Arrhenius. Y eso les he puesto ahí, no sé por qué razón, motivos y circunstancias. ¿Cuáles son las características de un ion? Acuérdense, el ion que tiene carga negativa se llama anión, y el que tiene carga positiva se llama catión. ¿Y cómo se forman? ¿Qué les expliqué la semana pasada? ¿Cómo se forman ellos? ¿Cómo se forma un ion? Cuando hay ruptura homolítica, produce radicales iones. ¿Les expliqué esto? Cuando hay ruptura homolítica, cada átomo se queda con su electrón, produce radicales. Pero cuando uno regala, se carga positivamente. Y el que lo recibe, el átomo que lo recibe, negativamente. Y de ahí sale el que regaló su electrón, carga más, ion positivo, catión. Y el que lo recibe, negativo, anión. Y ahí salen los iones. ¿Qué ruptura es? Heterolítica, heterólisis. Eso les he hecho una pizarra porque se olvida. Desde ahí salen los iones. Miren, en el organismo nosotros tenemos, pueden ver hasta la conductividad específica, conductividad eléctrica de todos nuestros iones. ¿No? Ahí tenemos ustedes, acuérdense que la energía necesaria para quitarle un electrón a un átomo, se carga positivamente como catión, se llamaba energía de ionización. Si quito un electrón primario, 2, secundaria 3, terciaria, hicimos eso la semana en tabla. Y ahí tenemos, miren, todos ellos tienen energía de ionización primaria, secundaria, terciaria, y el valor en kilocalorías, ¿sí?, de cada uno. O sea, la energía necesaria para a cada uno de los iones hay en tablas en la bibliografía, ¿no? También tenemos que y cómo trabaja ese ion en el organismo. O sea, cuándo es mejor, más útil o menos útil. Por la energía de hidratación. Esa capacidad que tienen, miren, en un solo grupo, litio, sodio, potasio, fluoridio, cesio, francio. Miren, esto es la capacidad que tiene el sodio de rodearse a los... Acuérdense que el agua tiene como un imán, ¿sí o no? A un lado negativo la polaridad del agua y al lado positivo. Entonces, al sodio lo rodean por el lado del oxígeno, del lado negativo porque él es positivo por el sodio. También, y al cloruro, ¿dónde lo rodearían? Por el lado positivo porque el cloruro es negativo. Entonces así lo rodean. Eso se llama energía de hidratación o radio de hidratación, que también está medido. ¿Sí? Y de acuerdo a esos valores se considera un ion más útil o menos en el organismo.
Entonces, el radio de hidratación es esa capacidad que tienen los iones de rodearse con agua, ¿sí? El agua rodea los iones y esa cantidad depende del ion y del elemento. Entonces, miren ustedes, ahí tienen, ¿no?, esas características de los iones que van a poderse mover mejor de acuerdo a su capacidad, ¿sí?, de hidratación. Entonces, la movilidad de los iones son atraídos por cargas de diferentes medios, donde el electromagnetismo lo permita en relación a su radio de hidratación, ¿no? Y acuérdense ustedes que para eso existe la capacidad de funcionamiento de los canales de sodio, de potasio, que no sé si no me han dicho eso del grupo 7, ¿no? Hay enzimas que dependen del cloro para poder hacer estas invaginaciones y poder, a través de la membrana celular, transporte. Entonces, eso lo van a aprender en bioquímica, pero hubiese sido bueno poder mirar o explicar qué cosa es el cotransporte, transporte facilitado, transporte activo. No sé si eso vimos en alguna oportunidad. Entonces, miren, estos iones forman diferentes gradientes. Y en bioquímica solo se habla de gradientes. Que la gradiente de membrana tiene que ser mayor acá, menor acá, para que se abra. ¿Qué significan las gradientes? ¿No? Significa concentración de iones o capacidad de polarización que no van de un lado o del otro lado de la membrana. Entonces, miren, hay tres gradientes hay gradiente de concentración. Se generan los compartimentos del intracelular y extracelular. Entonces, a través de la membrana, miren ustedes, miren la cantidad que hay acá y la cantidad que hay acá. Entonces, un ion tiene gradiente de concentración. ¿Qué otra gradiente tiene? Tiene una gradiente eléctrica. Tiene una gradiente de actividad. Tres tipos de gradientes de los iones. ¿Está bien? Gradiente eléctrica, ¿no?, gradiente de actividad y gradiente de concentración. Entonces ahí tienen ustedes gradientes de concentración a un lado de la membrana, ¿no? A veces se pone más, algunos atraviesan, algunos salen, ¿sí? Puede ser cuántos potasios salen en ese intercambio del intracelular al extracelular, y ahí tenemos la membrana como permite esos canales que haya, de acuerdo a esa gradiente, ¿sí?, se permeabilice o no para diferentes tipos de sustratos. Entonces, ¿para qué lo hace eso? ¿Para qué sirve eso? Para generar potencial de membrana, para conseguir que haya, ¿no?, equilibrio dinámico entre intracelular y extracelular, para que trabajen las proteínas especializadas como los antipeajes en los canales de sodio, de calcio y de potasio. En el intracelular y en el extracelular, ahí tienen ustedes la concentración, y eso hemos usado cuando hemos visto presión osmótica, ¿no? ¿Cuál es la presión que hay en milímetros de mercurio y en atmósferas? Y ahí ya vemos, ya saben ustedes, que las ATPases, canales iónicos, ¿no?, van a ver con el transporte y el sodio. ¿Cómo se llama la enfermedad de exceso de sodio? ¿Quién ha dicho sodio? ¿Hemos puesto sodio? Eso sí me han dicho de evolución. ¿Qué se llamaba? ¿Quién ha dicho sodio? Levante la mano. ¿Qué se llamaba el exceso de sodio? Me lo has dicho porque te olvidas. Entonces, miren, por ejemplo, ¿por qué les dicen a los señores que sufren de alta presión no consuma sal? No consuma sal, ellos no pueden porque tienen ese problema, ¿no? Tienen problemas de hipertensión, todo. Ahí, miren, no deben consumir mucho sodio, ahí tiene que ver el agua, tiene que ver una serie de factores. No he visto que ustedes me han hecho este canal de sodio, que tiene que ver mucho con estos problemas en las enfermedades cardíacas. Los canales de sodio es muy importante, lo van a ver en fisiología, lo van a ver en bioquímica, pero hubiera sido bueno que dan una introducción ahora, ¿no? Entonces el potasio es igualito el potasio. No el potasio que esté en el plátano, que no deben comer mucho los que tienen problemas de riñón, los que tienen problemas de hígado. Los que tienen problemas de cirrosis no deben comer habas, no deben comer el plátano, no deben comer mango, porque ahí hay gran cantidad de potasio. Entonces ellos deben evitar eso. Entonces miren, ese conocimiento de la capacidad de la célula para manejar energía de los iones
les va a ayudar a entender una serie de fenómenos electrofisiológicos, ¿no? Y diferentes patologías. Acuérdense de la calcitonina, del calcitriol. ¿Quién da el calcitriol? ¿Qué es el calcitriol? ¿Qué es la calcitonina? Ustedes también se la tenían mucho. ¿Qué es? ¿Cuáles son las enzimas que regulan el metabolismo del calcio? La fuerte. La paratormona y la calcitonina. ¿Sí? La paratormona y la calcitonina. Ahí tienen a la calcitonina, la cantidad de calcio. Tenemos calcio, magnesio y fósforo, productos biológicos. Ahí tienen la vitamina D, que es calcitriol cuando se hidroxila. Tenemos la paratormona, ¿sí? Y tenemos el calcio, que es un mineral indispensable para la vida. Y ahí tienen, eso es lo que hay para que ustedes vean en su casita. Ahora, a poder la pizarra, para poder hacer